Los 10 actores más temibles del cine de oro mexicano. ¿Imaginabas que algunas de las estrellas más célebres del cine de oro mexicano eran tan temerarias que compartir set con ellas podía poner en riesgo tu integridad? En este revelador conteo desentrañarás la verdad oculta tras los 10 intérpretes más intimidantes de esa época, hombres cuya ferocidad no era actuación, eran belicosos, irascibles y en ocasiones auténticamente brutales. No te marches aún, pues el 10º en la lista estuvo a punto de enfrentar prisión por sus acciones durante un rodaje, un escándalo hábilmente silenciado. Rodolfo Acosta no requería actuar, su aura en escena era tan avasalladora, tan hostil, que parecía predestinado a encarnar a los canallas más ominosos del cine mexicano. Sin embargo, pocos conocían que esa sombra persistía incluso tras el corte del director. De semblante adusto, mirada penetrante y tono amenazante, Acosta distaba de ser dócil. Circulaban rumores de que aborrecía las repeticiones, que estallaba si un colega erraba el diálogo o un equipo cometía un desliz. Y cuando su ira estallaba, las consecuencias eran imprevisibles, frecuentemente brutales. Durante un filme de 1953, un extra inexperto invadió accidentalmente el cuadro en una secuencia de lucha. Rodolfo, sin aguardar indicaciones, lo agarró del cuello y lo estrelló contra un muro. El joven requirió atención médica, pero el caso nunca se denunció. El productor justificó: es Rodolfo, y si anhelas concluir esta película, evítalo. Sus compañeras tampoco estaban seguras. Una actriz anónima, por temor a represalias, confesó que Rodolfo abordaba los ensayos como confrontaciones reales. Golpeaba sin aviso, estrangulaba con saña o lanzaba a sus contrincantes sin miramientos. Si no duele, no es cine, alegaba. En otra ocasión, durante un rodaje nocturno, llegó ebrio al plató. Su escena exigía amenazar a otro personaje con una pistola de atrezo, pero él portó un arma real, arguyendo que buscaba autenticidad. La producción se suspendió esa noche. Lo más inquietante era su impunidad. Muchos directores no osaban corregirlo. Le solicitaban permiso para sugerir ajustes. Su nombre garantizaba taquilla, pero también infundía pavor. El equipo técnico murmuraba en su presencia y varios actores rehusaron colaborar con él por seguridad. Rodolfo Acosta fue un ícono, sí, pero tras ese mito yacía un hombre que confundía interpretación con tiranía, que transformaba los sets en campos de batalla y a quien, durante años, nadie se atrevió a desafiar. Colaborar con Pedro Armendáriz era una experiencia arrolladora y en numerosas ocasiones arriesgada. Poseía un carácter inflexible, despótico y una soberbia que no admitía fallos ni discrepancias. Si algo salía mal en el set, no lo debatía, lo aniquilaba. Trabajar con Pedro Armendáriz era una experiencia de alto riesgo. En los años 40, ante un error de iluminación, destrozó un reflector y abandonó el set por 2 días, exigiendo a su regreso que nadie lo mirara directamente. En Hollywood, cuando un actor corrigió su inglés, Pedro lo empujó violentamente contra un atrezo. El equipo mexicano ocultó el incidente para evitar escándalos. Actrices revelaron su conducta abusiva en escenas románticas. Una confesó que al negarse a repetir un beso, la dejó con moretones. En sus últimos días, mientras el cáncer lo consumía, se rumoreaba que guardaba un arma en su camerino para amenazar a periodistas. Detrás de su elegancia se escondía una furia que todos temían. Carlos López Moctezuma llevaba su villanía más allá de la pantalla. Famosa era su costumbre de golpear de verdad a actores novatos. En una ocasión dejó a un compañero sangrando por el oído. Así se forjan los hombres, justificó el director. Una actriz relató cómo continuó amenazándola después del corte hasta hacerla llorar. Yo no actúo, yo me convierto, explicó. Su perfeccionismo rayaba en la crueldad. En un arranque, lanzó un guión que cortó la ceja de un asistente. Creía que el cine debía doler para ser auténtico, y se aseguraba de que así fuera. Detrás de su imagen de charro galante, Jorge Negrete escondía un carácter despótico. En los sets, sus órdenes eran ley. Quienes osaban contradecirlo sufrían humillaciones públicas diseñadas para escarmiento. Su obsesión por el control y su temperamento explosivo lo convirtieron en una figura temida, aunque su talento indiscutible lo mantuvo en la cima. Negrete gobernaba con puño de hierro, demostrando que incluso los ídolos más brillantes podían tener lados oscuros.
Jorge Negrete, el tirano de oro. Se cuenta que durante un rodaje en los años 40, cuando el director propuso modificar una escena, Jorge no solo se negó, sino que paralizó la producción, despidió al asistente de dirección y exigió reescribir el guión a su antojo. Con los actores jóvenes era particularmente cruel. Testimonios revelan que saboteaba sus escenas y sentía que le robaban protagonismo, exigiendo que se redujeran sus diálogos o que los encuadres los dejaran fuera de foco. Pero su lado más violento afloraba ante cualquier desafío. En una ocasión, un colega bromeó sobre su ego. Jorge lo agarró del cuello en medio del comedor del set y lo arrinconó contra la pared, mientras el resto observaba en silencio. Nadie intervenía. Su influencia era tal que controlaba sindicatos. Quienes no seguían sus reglas eran vetados de futuros proyectos. Un camarógrafo confesó haber sido despedido por pedirle que se moviera unos centímetros para ajustar el encuadre. Para muchos fue un ídolo, para otros un déspota que usó su poder para infundir terror, no admiración. Víctor Junco interpretaba a galanes oscuros, pero en la vida real su temperamento era volcánico. Podía pasar de la cordialidad a la furia en segundos. Durante una filmación, un utilero cometió un error al colocar el mobiliario. Junco, sin esperar correcciones, arrojó una silla contra el decorado, gritando que nadie allí estaba a su nivel. La producción perdió medio día, pero fueron ellos quienes debieron disculparse con él. En escenas románticas era especialmente brutal. Una actriz denunció que, durante una secuencia de celos, Junco improvisó una bofetada real que le dejó la mejilla hinchada por días. Si no hay dolor, no hay verdad, y sin verdad, no hay arte, justificó. También era conocido por acosar a colegas femeninas que rechazaban sus avances, obligando a directores a intervenir. Su talento era indiscutible, pero los equipos sabían que trabajar con Junco era jugar a la ruleta rusa emocional. Aunque su filmografía lo mostraba como un humorista entrañable, Joaquín Pardavé era temido por su perfeccionismo obsesivo y sus arrebatos. Exigía ensayos interminables, y si un actor olvidaba un gesto marcado, podía destrozar utilería o gritar insultos clasistas. En una ocasión, un Nobel cometió un error en una escena clave. Pardavé lo obligó a repetirla 32 veces bajo el sol, hasta que el joven se desmayó. Así se aprende, comentó. Su sadismo creativo llegaba al absurdo. Se negaba a usar dobles, incluso en caídas peligrosas, y obligaba a sus compañeros a imitarlo. Si no sufres, el público no te cree, decía, pero su crueldad preferida era psicológica. Antes de escenas dramáticas, provocaba peleas reales con sus compañeros para generar tensión auténtica. El resultado era brillante en pantalla, pero dejaba cicatrices emocionales. Pardavé demostró que incluso la comedia puede ser un campo de batalla donde solo sobreviven los más fuertes, o los más sumisos. Era un obsesivo del control, de los horarios y de la ejecución milimétrica de sus ideas. Cualquier desvío de su visión desataba escándalos que resonaban en todo el estudio. Durante un musical de los 50, cuando un actor secundario erró una línea de la canción, Pardavé detuvo la filmación, estrelló el guión contra la mesa y lo tildó de incompetente frente al equipo completo, exigiendo su reemplazo. Al negarse el director, Joaquín desapareció por una semana, regresando solo cuando le concedieron mayor poder creativo. Los errores técnicos lo enfurecían. Un camarógrafo confesó haber recibido un sombrero en el rostro por un desenfoque, seguido de su despido inmediato. Entre sus víctimas preferidas estaban las actrices jóvenes, a quienes destrozaba con críticas sardónicas y humillaciones calculadas. Lo más perturbador era su habilidad para volver a la cordialidad tras estos episodios, sonriendo como si nada hubiera ocurrido. Este doble rostro le valió el título de el cómico más peligroso del cine mexicano. Emilio "El Indio" Fernández, el genio violento. Más que un actor, el Indio era un déspota en el set. Su temperamento eruptivo y su sentido distorsionado del honor lo volvían impredecible. En los 40, cuando una actriz rechazó una escena íntima añadida a último momento, Fernández arrojó una silla mientras gritaba que la reemplazaría en una hora. Su lema era "El arte se respeta con sangre", y lo aplicaba literalmente. Si alguien olvidaba un diálogo, recibía empujones pedagógicos. Fuera de cámara, su violencia escalaba. Siempre armado, una vez amenazó a un editor colocando su pistola sobre la mesa. "Si cortas una línea mía, corto algo tuyo",
Circulaban rumores de que había encerrado a una actriz en su camerino para corregir su actitud. El indio no dirigía películas, imponía reinos de terror donde la creatividad y el miedo eran cómplices. Adorado por su carisma de galán ranchero, Luis Aguilar, el Gallo Giro, escondía un lado oscuro que emergía con el alcohol. Los equipos temían los días en que llegaba bebido al set, transformando el rodaje en una ruleta rusa emocional. Bajo los efectos del licor, su sonrisa se torcía en gestos agresivos, sus bromas se volvían insultos y su energía se convertía en una carga peligrosa para quienes lo rodeaban. Colegas recordaban cómo, en medio de escenas románticas, sus manos accidentalmente apretaban demasiado, o cómo sus improvisaciones incluían empujones o pellizcos disfrazados de pasión. La producción solía terminar temprano esos días, inventando fallas técnicas para evitar confrontaciones. Aguilar era la prueba viviente de que hasta los ídolos más dulces pueden tener aguijones venenosos. Bajo los efectos del alcohol, el carismático Gallo Giro se transformaba en una bomba de tiempo. Durante el rodaje de una película de charros, un simple vistazo accidental de un extra desató su furia. Detuvo la filmación, desmontó bruscamente y exigió la expulsión inmediata del hombre. Pero su episodio más violento ocurrió en una fiesta, cuando al ser rechazado por una actriz, la sujetó con tanta fuerza que le dejó moretones, obligándola a abandonar el proyecto al día siguiente. En escenas románticas, aprovechaba para introducir contactos no acordados, mientras que sus ataques de celos profesionales lo llevaban a sabotear escenas de colegas mejor posicionados. Aguilar encarnaba la paradoja del machismo cinematográfico, idolatrado en pantalla, temido en privado. Detrás de su imagen de gentleman cinematográfico, Roberto Cañedo escondía una ira contenida que estallaba con precisión quirúrgica. Tras ser corregido por un técnico de sonido, esperó horas para darle una bofetada sin mediar palabra, logrando su despido al día siguiente. Cuando un actor Nobel lo opacó con una improvisación, lo amenazó con romperle las piernas si volvía a hacerlo, y el joven nunca se atrevió a desviarse del guión nuevamente. Su violencia era metódica, no gritaba, pero sus silencios eran más aterradores que cualquier grito. Famosa era su costumbre de destrozar vestuarios y utilería en sus ataques de furia, conductas que siempre quedaron impunes gracias a su estatus intocable en la industria. El rey del pachuco elevaba la improvisación a niveles peligrosos. Su genio cómico venía acompañado de un desprecio por los límites. Lanzó líquidos a colegas sin previo aviso, invadía espacios personales con pretexto humorístico y humillaba compañeros bajo la máscara de la broma. En un incidente revelador, empapó deliberadamente a una actriz consagrada para provocar una reacción auténtica, dejándola en lágrimas mientras él se justificaba con un "es parte del show". Muchas de sus ocurrencias escondían abusos, tocamientos disfrazados de accidentes, insultos camuflados como chistes y un constante sabotaje a las escenas de otros. Germán Tintán Valdés demostró que hasta el humorista más brillante puede ser el compañero de trabajo más temido. Los rodajes con Tintán eran una montaña rusa de excesos. Cuando llegaba con alcohol en la sangre, su creatividad se volvía caótica. El equipo debía repetir tomas interminables mientras reconstruían escenografías destrozadas por sus bromas. Un actor de reparto confesó: "Con Tintán no sabías si terminarías abrazado, empujado o con la cara llena de pastel". Su genialidad cómica venía acompañada de un total desprecio por los límites, transformando sets en zonas de riesgo donde cualquier gracia podía terminar en lesiones o humillaciones. El legado de Tintán como pionero del humor es indiscutible, pero quienes trabajaron con él recordaban otra verdad: cuando cruzaba la línea, la risa se convertía en miedo. Detrás de su imagen de galán culto, Arturo de Córdoba escondía un narcisismo violento. Controlaba cada detalle de sus escenas y destrozaba psicológicamente a quien osara opacarlo. Cuando una actriz improvisó un diálogo que le robó protagonismo, susurró con voz de hielo: "Disfruta este momento, será tu último primer plano". Días después, la actriz encontró todas sus escenas reducidas en el montaje final. Su violencia era sutil pero letal.
Vetaba carreras con llamadas anónimas a productores, saboteaba contratos con rumores y usaba su influencia para hundir a quien lo desafiara. El caballero del cine demostró que las peores heridas no siempre dejan moretones. Mario Almada vivía su personaje de duró las 24 horas. Rechazaba armas de utilería. En un rodaje de los 70, disparó su revólver personal al aire sin aviso, provocando pánico en el set. Exigía peleas reales y si un técnico cometía errores, lo amenazaba como a villano de película. Su obsesión por el realismo llegó al extremo de golpear a un extra hasta hospitalizarlo para que la escena de tortura se viera auténtica. Almada no entendía dónde terminaba el cine y comenzaba la realidad, transformando cada set en su personal territorio del lejano oeste, donde él era el sheriff, el jurado y el verdugo. En un incidente revelador, Almada agredió físicamente a un operador de sonido cuyo micrófono había descendido medio segundo tarde, acto que nunca se reportó oficialmente por respeto a su leyenda. Las actrices jóvenes lo evitaban, aún en sus últimos años. Insistía en métodos de antes que incluían tocamientos justificados como dirección actoral. Una colega de los 90 confesó, Mario no era malo, simplemente vivía en su propio western particular. Su influencia era tal que podía despedir técnicos, reescribir diálogos y seleccionar personal a su antojo. Los equipos aprendieron que trabajar con Almada era como manejar dinamita. Un error podía detonar su ira, pero nadie se atrevía a quejarse del hombre que había filmado más de 300 películas a punta de pistola, a veces literalmente. Manuel "El Loco" Valdés, el payaso que jugaba con navajas. Tras su máscara de cómico genial, El Loco escondía un temperamento volátil que convertía sets en campos minados. Durante una obra teatral, escupió en rostro a un compañero que interrumpió su actuación, logrando su despido inmediato. Sus bromas incluían sabotear escenografías, reemplazar utilería por objetos peligrosos o colocar trampas, desde tachuelas hasta sustancias resbaladizas, en camerinos. El episodio más grave ocurrió en transmisión en vivo. Al escuchar un comentario del camarógrafo, Valdés lo golpeó con tal fuerza que casi lo lanza sobre equipos electrificados. El incidente se silenció con dinero, como tantos otros. Colegas admitían, era un volcán con risa contagiosa, te podía hacer llorar de alegría o de terror. Su genio indiscutible venía con una advertencia no escrita. Trabajar con él era firmar un pacto con el diablo del humor. Estas historias desvelan la verdad oculta del cine de oro. Mientras el público aplaudía a sus ídolos, tras bambalinas reinaban tiranos, depredadores y sociópatas cuyos excesos se justificaban en nombre del arte. Sus víctimas, actrices novatas, técnicos anónimos, colegas intimidados, pagaron el precio de forjar leyendas. Hoy, estas confesiones nos obligan a preguntar, ¿valía la pena tanto silencio por películas inmortales? Si este viaje al lado oscuro del cine clásico te dejó tanto fascinado como horrorizado, no olvides suscribirte. Comparte este video con quienes crean conocer la historia completa. Y prepárate para nuestro próximo revelador documental sobre los secretos mejor guardados de la época de oro. La verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz.